Pues buenas tardes y lo primero que quería es agradecer a Sarga pues, esta oportunidad. Primero la invitación, porque siempre participar en cualquier foro pues siempre es de agradecer, o sea, el poder participar, el poder pues, dar algo de nosotros mismos, de nuestra experiencia profesional, siempre es de agradecer. Y luego pues el poder dar a conocer una partecita de nuestra especialidad, pues creo que también es de agradecer mucho, ¿no? Pues porque a veces pues no se conoce del todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos ofrecer, y creo que esto es un beneficio muy grande para los pacientes, para las familias, para la sociedad, ¿no? Como han dicho en la presentación, yo trabajo en la clínica de la Universidad de Navarra y fundamentalmente mi presentación va a versar sobre la protonterapia como alternativa real y algunas futuras perspectivas en el tratamiento de los sarcomas. Cuando vi el cartel y vi que era la primera ponente, dije, pues bueno, voy a hacer una breve introducción no de lo que es la radioterapia, pero sí de cómo hemos llegado al tratamiento con protonterapia. Esto ha sido quizá el desarrollo de la radioterapia a lo largo del siglo XX, ¿no? Pues desde aquellas primeras bombas que no eran de cobalto, eran de radio, que se ponían en contacto con los pacientes y que así se consiguieron curar los primeros sarcomas y los primeros linfomas. El niño que está sentado arriba, esta imagen es el primer acelerador lineal creado por los hermanos Varian después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una de las primeras bombas de cobalto, uno de los primeros aceleradores lineales ya no del ámbito investigacional como este que hicieron los hermanos Varian. Y bueno, pues un poco las grandes técnicas que tenemos ahora esto es un Trubin, yo he trabajado muchos años con un Trubin, pues de haces libres, de haces no voy a entrar aquí en física porque si no morimos todos, pero de haces puros, una tomoterapia, una CyberKnife, ¿no? Esto es un poco lo que es el gran desarrollo de la oncología radioterápica, pues más o menos en un siglo, ¿no? Pues porque es un poco el tiempo que tenemos, ¿no? Esta es la imagen de los primeros aceleradores de protones que se llamaban ciclotrones, y lo que hacían más o menos es poner a los protones en una cosa parecida a la turbis, ¿no? Y todo el mundo tiene experiencia de que cuando le quita la tapa a la turbis aquello sale disparado, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Acelerar partículas a base de comunicarles momento angular. Y sí que quería explicar de una manera sencilla, pero creo que gráfica, dos diferencias que hay entre los protones y los fotones. Habitualmente los tratamientos que se utilizan de manera estándar en los tratamientos de oncología radioterápica, los tratamientos de radiación, utilizamos fotones. Y hemos ido incorporando la utilización de partículas pesadas que tienen peso a los tratamientos con radioterapia en los últimos años. En la primera parte de la diapositiva, en esta zona de aquí, vemos la diferencia en tamaño entre un fotón y un protón. El fotón son partículas que en teoría son ondas corpúsculo, no vamos a entra dentro de la física cuántica y es complejo, pero bueno, para que nos hagamos una idea, el fotón puede tener, si tiene las dimensiones de un balón de fútbol, el protón tiene las dimensiones de ancho que tiene el Wanda. Esto es el Wanda, soy atlética y aunque estemos hablando desde Carballino, no lo he podido evitar, poner aquí al Wanda. Esta es el Wanda, ahí le veis de bonito. Bueno, pues la relación entre el tamaño de un fotón y un protón es la relación que hay entre el balón de fútbol y el ancho del Wanda. Digo, pues la relación es bastante importante. Y en cuanto a la acción, he estado buscando símiles para que se pudiera entender de una manera visual y se me ha ocurrido seguro que hay más, seguro que a otras personas se le ocurren otros, pero creo que es una manera gráfica de verlo. El fotón van en grupo, van muchos y funcionarían pues como una manguera, como una ducha con
con el difusor abierto, y el protón funcionaría como un grifo con un hilo de agua que llega al punto donde le queremos llevar, ¿no? Esto es un poco quizá la diferencia visual, gráfica, para que pueda verse, ¿no? Por eso el protón, y aquí en esta imagen se ve, se queda detenido en el tumor, y en cambio cuando la radioterapia convencional, la radioterapia con fotones, tiene dosis dispersa tanto a la entrada con dosis alta como a la salida de dosis bajas. Esto es lo que se utiliza ahora, esto es el corazón del acelerador el corazón del acelerador de protones. Son grandes electroimanes que lo que hacen es, ya es un poquito más sofisticado que la batidora, y lo que hacen es, como el protón tiene una carga positiva, pues va acelerándose esto. La experiencia es sencilla. Si uno coge un imán, voy a contar una anécdota personal, pero me parecía gráfica. Mi hermano y yo de pequeñitos nos dedicábamos a romper el imancito de la nevera para hacer cochecitos, ¿no? Y con el imán íbamos trayendo al cochecito, que eran chapas, y a ver quién ganaba la carrera de chapas, hasta que mi madre se dio cuenta que se le estropeaba el jamón de York, y entonces se terminó nuestros cochecitos fueron requisados, y el parque móvil pues ya no pudo crecer más, ¿no? Bueno, pues esto hace un poco lo mismo que hacía yo con mi hermano de pequeño con las chapas, ¿no? Va acelerando en unos grandes electroimanes, va acelerando el protón, que es un átomo de hidrógeno sin electrones, un núcleo de hidrógeno, lo va acelerando hasta que alcanza una velocidad del 70% de la velocidad de la luz, 210.000 metros por segundo. Una barbaridad, ¿no? Esto es lo que hace, ¿no? Para esto, bueno, y luego recorre todo esto, y ya a partir de un gantry que mide lo que un transatlántico, más o menos mide 5 pisos de alto, bueno, pues un edificio de 5 pisos se direcciona para llegar al paciente. Voy a pasar primero a esta para que veáis, ¿no? Hemos acelerado ese protón, y lo que hace el protón es lo que vais a ver ahora en el vídeo a nivel del tumor. Proton therapy patients today have access to the most modern radiation system with the help of PBS. The beam works in layers, pixel by pixel, which means it travels exactly along the shape of the tumor. Thanks to this precise scanning technique, doctors are able to adjust the proton dose at any specific placement of the tumor. This allows the proton therapy to adapt to highly complex shapes or movements of the tumor. It enhances the adjustment of the dose and reduces the overall radiation to the patient. De tal manera que el ajuste de la capa, el ajuste de la dosis al tumor, pues es muy perfecta, ¿no? No vamos a decir perfectísima, pero es muy perfecta, ¿no? Porque lo que hace es ir pintando el tumor capa a capa. En la imagen que veis aquí, brevemente, la única de física que voy a poner, pero es para que se vea un poco la diferencia. En la curva verde están los fotones, en la curva azul estarían los protones, en la curva roja estarían los protones, y en la curva azul estarían los iones de carbono, que sería el siguiente paso, es el futuro. Por eso he puesto perspectivas futuras, ¿no? Sería hacia allí va el futuro, ¿no? Si os fijáis, si estos son hasta 15 centímetros de profundidad en un tejido, es decir, pensando hasta dónde puede estar el tumor situado, el fotón deposita casi toda la radiación, casi toda su energía en los primeros centímetros, hasta que llega más o menos le queda la mitad de la energía cuando llega a esa profundidad. En cambio, el protón, dependiendo de la energía que le hayamos comunicado, la velocidad de salida, por decirlo de una manera, va a llegar a esos 15 centímetros sin depositar prácticamente energía en el recorrido de entrada, y ahí sí que prácticamente cero en el recorrido de salida, ¿no? Y aquí veis un poco, si esta es la zona de dosis terapéutica, porque a esta profundidad está el tumor, esta es la zona de dosis terapéutica, el protón llega a esa zona sin depositar prácticamente nada en la entrada, sin depositar nada en la salida, mientras que el fotón se va degradando o va depositando su energía de una manera
primero rápidamente y luego prácticamente constante en todo el recorrido, ¿no? Vamos a ir a la Proton therapy patients. Y esto se traduce, aunque esta diapositiva la vamos a ver luego otra vez, porque es una diapositiva sobre los distintos sarcomas en las distintas localizaciones, en estas distribuciones de dosis, en las que la parte de arriba serían fotones, la parte de abajo son protones, en la que prácticamente las dosis dispersas, que son esas dosis azules, pues están muy reducidas, muy minimizadas, ¿no? Con lo que la dosis dispersa a otros órganos no es que sea baja, es que, por ejemplo, en esta zona de aquí no llega dosis al intestino, en esta zona de aquí no llega dosis al nervio óptico, en este área de aquí tampoco llega dosis al intestino. Bueno, aquí no llegaría dosis al riñón contralateral, la dosis en médula es muy baja. Bueno, pues esto es un poco por la dinámica que tienen los protones. Con esto, ya más o menos ya sabemos cómo funciona un protón, con los cochecillos de la nevera, pues más o menos es algo que funciona así, mucho más sofisticado, pero bueno, sí que están aquí las recomendaciones. Vamos a entrar un poco en algo ya como más clínico, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones en España para el uso de la protonterapia? Bueno, pues son tumores oculares, tumores próximos a la base del cráneo, aquí hay mucho cordoma y mucho condrosarcoma, tumores de la médula espinal, donde la tolerancia al condor medular puede ser sobrepasada. Hay sarcomas paravertebrales o sarcomas retroperitoneales que están muy próximos a la zona de la columna vertebral. Tumores pediátricos, fundamentalmente, por supuesto, todos los situados a nivel del sistema nervioso central, médula, corazón, pulmones, riñón, demás. Bueno, cualquier sarcoma en un niño está próximo a alguna de estas zonas habitualmente. Pacientes con síndromes genéticos, pues que puedan tener una elevada toxicidad. Nosotros ahora mismo estamos irradiando a un adulto con una enfermedad genética que se llama Li-Fraumeni, que es una enfermedad genética por la que se desarrollan tumores en distintos niveles. Y también está indicado en España en la reirradiación en casos seleccionados. Yo en la clínica de la Universidad de Navarra estoy en la coordinación de la unidad de reirradiaciones y bueno, pues es un trabajo para mí muy bonito y gratificante el poder ofrecer una alternativa en un momento determinado en una situación en la que a veces es difícil encontrar alternativas. Estas son las indicaciones las indicaciones de Astro. He puesto en verde las que son distintas, en negro son igual, pero en verde son distintas. Está el carcinoma hepatocelular, que está incluido también entre las indicaciones en las que está justificado el uso de protones, los tumores primarios benignos del sistema nervioso central, los tumores avanzados de cabeza y cuello y todos los tumores de senos paranasales y los sarcomas retroperitoneales no metastásico en todas las edades. Hablábamos antes que en España en los niños en las indicaciones de la Astro están ya las indicaciones en todas sarcomas retroperitoneales no metastásicos. Y como futuras indicaciones con estudios bastante avanzados, o sea, en los que ya empieza a haber literatura científica que lo apoye, tumores en área de cabeza y cuello, tumores torácicos, incluyendo linfomas mediastínicos, tumores abdominales, tumores pélvicos, tumores de próstata, aquí he tenido un error en la diapositiva, y cáncer de mama. Ya centrándonos más en algunas, como la comunicación tenía que ser breve, pues yo he intentado ahora exponer pues algunas experiencias que pueden ser interesantes. Algunas todavía necesitan tiempo para consolidarse, pero bueno, de entrada los resultados preliminares parecen prometedores. En sarcoma de extremidades, ya el Memorial Sloan Kettering Cancer Center había comunicado ya con IMRT una mejora de control local frente a la radioterapia que se hacía previa a la IMRT. Con un índice de recurrencia local disminuido en el 50%, o sea, la mitad. Pasaba de un 15,1 a un 7,6, ¿no? Simplemente con la utilización de IMRT.
el estudio preliminar de la Clínica Mayo, ahora mismo el control locorregional a 1 año de seguimiento es del 100%. No hay más seguimiento, pero este es el control local en sarcoma de extremidades que tiene la Clínica Mayo. Evidentemente esto no se va a mantener el 100% en el tiempo, ¿no? Pero de entrada el preliminar es muy bueno. Sarcomas retroperitoneales, esto, bueno, pues me parecía interesante este estudio que está realizado tanto por el Mass General Hospital con el Duke Cancer Center y la Columbia University. Bueno, pues con protonterapia se consigue una mayor conformidad, se ven las imágenes y sobre todo ofrece la posibilidad de aumentar dosis en zonas en los que los márgenes son positivos, en aquellas zonas en las que no ha podido haber una resección completa y que con una dosis estándar de radiación nos podemos quedar a lo mejor un poquito justos, pues con protones es más sencillo o es más factible ese incremento de dosis. Este trabajo para mí Indelicato es uno de los grandes en la protonterapia, también es uno de los grandes en el tratamiento de sarcomas de plantas blandas, en el tratamiento de los linfomas. Se dedica fundamentalmente a tumores infantiles, entonces por eso todos los tratamientos que de una manera, todos los tumores que de alguna manera especial tienen un sustento en una población infantil, pues bueno, pues Indelicato es de la Universidad de Florida y bueno, pues es uno de los grandes en el tratamiento de la protonterapia. Por eso os he dicho que ibais a volver a ver la foto. Bueno, pues él habla, ¿no? Bueno, pues de esa incidencia positiva que tiene el tratamiento con protonterapia en el sarcoma de Ewing, en este caso en la pared torácica, pero tiene estudios a todos los niveles, ¿no? Da una menor dosis integral en todo el tejido y esto es muy interesante. Estamos hablando de niños, no sabemos los años que hay por delante. Nosotros, entre las cosas que estamos haciendo ahora, es un estudio sobre radioterapia y marcadores y biomarcadores tanto vasculares y de inmunidad y daño linfocitario. Y una de las cosas que estamos estudiando es su relación con la dosis integral, su relación con lo que nosotros llamamos de EDIC, pero bueno, con la relación con la dosis integral. Y luego también presenta una mayor conformidad de dosis en el CTV. Estos son el grupo francés, y el grupo francés, este estudio también es muy interesante sobre los tumores, sobre el cordoma sacro. Tienen una menor toxicidad, manteniendo las mismas supervivencias y las mismas supervivencias libres de enfermedad, ven una menor toxicidad en todo el área pélvica, tanto a nivel de cistitis como a nivel de proctitis, a nivel de recto y a nivel de vejiga. El cordoma de la base de cráneo, bueno, pues esto es uno de los gold estándar ahora mismo el tratamiento con protonterapia, porque, bueno, pues lo que sí que se sabe, y esto a partir de un análisis que hizo el Cancer Database de los Estados Unidos, a partir de ese análisis se ve que en aquellos en los que hay una mayor dosis de irradiación la supervivencia es mayor. Hay que subir a dosis muy altas, de 74 grays, en una zona en la que el tronco cerebral habitualmente está muy próximo. Bueno, pues por las características físicas y dosimétricas, la protonterapia es la modalidad que se aconseja siempre que sea posible a nivel gold estándar, a nivel de los cordomas de la base de cráneo. Esto está por distintos grupos, bueno, muchos los grupos nos lo dicen, ¿no? En cuanto a los sarcomas sociopélvicos, pues también es interesante bueno, pues este estudio del grupo de Essen, del grupo alemán, en el que las complicaciones tardías son muy bajitas, en una zona en las que las complicaciones es algo de lo que hay que contar, ¿no? Son zonas muy mucosas en las que es fácil, ¿no? En el que se produzcan fístulas o mucositis importantes, rectorragias, cistitis importantes a medio plazo, ¿no? Es verdad que todavía los tiempos de seguimiento
son limitados y que esta presentación dentro de 2 años seguramente tiene unas cifras diferentes y hay que contar con ellos y hay que saber no poner el carro delante de los bueyes, ¿no? O sea, también es una realidad, pero bueno, de entrada todos los estudios preliminares son muy buenos. Y en cuanto a las reirradiaciones, bueno, pues aquí están quizá pues, los grupos que más hacen reirradiación, que es la Universidad de Pensilvania, el Johns Hopkins, el MD Anderson y la Universidad de Maryland. Bueno, pues la reirradiación, ya digo que yo de una manera especial estoy vinculada a ella porque llevo las tareas de coordinación en la unidad de reirradiación y es verdad que los resultados, la toxicidad es asumible y los resultados de supervivencia en estos ensayos son satisfactorios, sabiendo lo que es una reirradiación. Nuestra experiencia en reirradiaciones es buena. Es buena, aunque nosotros prácticamente la cuarta parte de los pacientes que vemos son reirradiaciones, lógicamente en todas las localizaciones y de todas las histologías. Pero bueno, las reirradiaciones con protones, nuestras toxicidades son asumibles y son buenas, y es una buena herramienta que tenemos ahí, ¿no? En cuanto los estudios de toxicidad, es muy interesante el realizado por el grupo australiano, en el que ve que hay una reducción de morbilidad y de una mejora de la calidad de vida en, bueno, pues prácticamente en todas las localizaciones, cabeza y cuello, pediátricos, sarcomas, sistema nervioso central, gastrointestinales, próstata. Bueno, pues los índices de toxicidad son buenos y es muy interesante estos trabajos de toxicidad hechos por el grupo australiano. Y en cuanto a toxicidades infantiles, podría hablar muchísimo, pero porque bueno, son muy interesantes todo lo que se ha publicado sobre toxicidad a nivel del sistema nervioso central y niveles cognitivos en largos supervivientes, pero me quedaba con porque quizá es uno de las toxicidades que más preocupan, bueno, pues que es la toxicidad a nivel de segundos tumores, ¿no? Bueno, pues ya veis que los ponentes del estudio son muy amplios, ¿no? Están pues muchas universidades de Estados Unidos en este trabajo. Es un metaanálisis de 24 estudios, es muy potente y se ve, aunque no hay diferencia significativa, que el índice de segundos tumores es muy bajito, ¿no? Varía entre el 0 y el 5,4% con protones. Tenemos las series clásicas entre el 1,5 y el 8,9% de segundos tumores con protones. También es cierto que los protones se están utilizando como pues eso, ese gol estándar en los niños no desde hace tantos años, y estas series hay que dejarlas madurar, hay que dejarlas esperar y hay que ver cuál es el recorrido real de todo esto. Pero de entrada los estudios preliminares son muy buenos. O series ya no tan preliminares, pero bueno, evidentemente en supervivencia global en un niño esperamos poder revisarlo dentro de 30 a 40 años, ¿no? Es un poco lo que todos queremos hacer, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos, ¿no? Y esto también es interesante, el hacia dónde vamos. Bueno, por un lado, pues a confirmar o a ver, ¿no? Y también en la medida en que técnicamente sea factible y que el acceso a estas técnicas de protonterapia pues sean más generalizadas. Y este es un programa que en España está previsto y es una muy buena noticia para todos, es una alegría para todos el saber que estas técnicas de alguna manera pues van a tener un acceso sencillo, ¿no? Bueno, pues incorporar ese pasar a estas técnicas a estas localizaciones que están sometidas a estudios y que de entrada los resultados preliminares son buenos, pues que se incorporen a la utilización de protonterapia en la medida en que sea posible. La utilización de flash, esto es el futuro, esto es en lo que ahora mismo pues, se está estudiando y de momento se está haciendo con modelos murinos, con modelos en ratones. ¿Qué es el flash? El flash es he puesto ultra rápida y es ultra rápida. La administración ultra rápida de radioterapia por encima de 40 grays en un segundo, es decir, todo el tratamiento de los 2 meses del tratamiento en un segundo, ¿no? Esto es un poco la idea, de tal manera que hay una radiobiología diferente en el tejido sano y bueno, pues ya se está viendo que esas toxicidades cuando se utilizan se está dando flash, las toxicidades de momento en estudios animales pues están siendo
están siendo muy bajas. Se supone que los primeros prototipos para radioterapia con flash se desarrollarán para uso clínico en los próximos 2 años, ¿no? Bueno, esto implica una mayor investigación de flash, bueno, hacia aplicaciones clínicas pues, que beneficia sus efectos en piel y en tejidos mesenquimales. Esto es lo que se está haciendo ahora de una manera experimental. Y otro camino de los protones, el protones ya os he dicho que sería pues, que esas indicaciones se comprueben, se constaten el posible beneficio, se cuantifique y se incorporen a la práctica. Sería la utilización de partículas más pesadas que el protón, que serían los iones de carbono. Son partículas que pesan más y que depositan más energía por unidad, por decirlo de una manera que se pueda entender, ¿no? Esto se llama LED, esto es un concepto muy complejo de explicar, pero si llevan más energía en cada unidad. Esto se entiende muy bien si alguno es aficionado pues a la caza o a algún tipo le gustan estas cosas, ¿no? Pues hay balas, según tengan el peso y la cantidad de pólvora, pues depositan más energía, tienen más alcance y depositan más energía en el momento de pararse, ¿no? Bueno, pues es algo parecido, ¿no? Bueno, pues y el estudio lo van a desarrollar de manera, como se llama, Étoile. Los franceses le han puesto este nombre tan bonito, le han puesto el nombre de estrella, ¿no? al estudio con iones de carbono, se va a llamar estrella. Es interesante, ¿no? Porque la gran parte de la composición de las estrellas son protones, helio y carbono, ¿no? Entonces, pues esto es muy interesante que el estudio se llame estrella. Y va a ser un fase 3, es decir, ya un estudio muy avanzado para demostrar, para evaluar la superioridad de la terapia de iones de carbono, de partículas pesadas, bueno, pues frente a las terapias convencionales. Ellos consideran ya terapia convencional la protonterapia. Y esto se debe fundamentalmente, bueno, porque hay datos a nivel molecular, no voy a entrar en ello, esta diapositiva es muy compleja, sin más, son números, letras y cifras que no vamos a entrar a explicarlas, pero sí que parece que hay una regulación positiva con los iones de carbono en cuanto a la reparación del tejido sano. Parece que las moléculas de reparación del tejido sano son mayores cuando en los estudios preliminares que se han hecho con iones de carbono. Bueno, pues esto es una panorámica, creo que me he extendido más de los 10 minutos, pero he sido incapaz de reducirlo y esto es un poco una panorámica de lo que hacemos en protonterapia y de lo que puede ser un futuro próximo en el tratamiento con protones para los sarcomas.